Fatality. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bueno, comenzamos. Esto me sale caro después. No pago, ¿eh? No pago y paran. Gracias por acompañarnos en vivo, intratable como todos los días, aquí en la Noche de América, 9:27. Santiago, falta 2 veces por año, esta es la segunda. Así que vamos a acompañarlo acá todo el equipo. Buenas noches, caballeros, buenas noches, señoras. Un gusto, ¿cómo les va? ¿Bien? Grandes invitados para un viernes de veda. Tenemos que respetar la veda, Clarita. Hola, Reato. Hola, un gusto, Gaby, que estés con nosotros. Placer. Comenzamos la noche con todos los temas. Por supuesto que el domingo vamos a estar eligiendo y nosotros todo el día y con Santiago y el equipo de las 9 de la noche aquí en América. Ya viene tema La Salada, un nuevo detenido. ¿Qué está pasando? Todos los detalles, las barras bravas, cómo se está amplificando un tema que comenzó con Castillo y que ahora sigue con Antequera. Hay una información que dice que Antequera cobraba peajes a los ladrones dentro de La Salada. El vínculo con las barras bravas, todos los detalles, casi una segunda etapa que ya comenzamos a tratar. Otro rey sin corona. Crece el escándalo en La Salada. Detuvieron a Quique Antequera, el administrador de la Feria Urcupiña, dentro del gran predio ubicado en Lomas de Zamora. Los feriantes denuncian abusos en el allanamiento. Detuvieron a Enrique Antequeira, uno de los dueños de La Salada. Fue detenido acusado de asociación ilícita. En mi casa se hizo el allanamiento sin una orden. Lastimaron a mi hermana. A mi hermanito lo ataron, son menores. Allanamiento y 9 detenciones que se dieron ayer a la noche en este lugar, en el predio de Urcupiña, dentro de La Salada. Este predio tiene una parroquia. Gendarmería irrumpió. Hicieron poner a menores de edad con las manos en la nuca, como si se tratara de delincuentes. Éramos simples ciudadanos que ejercíamos un derecho constitucional de rezar. Estábamos en la iglesia, entró la gendarmería. Hombres para la derecha, mujeres a la izquierda, manos en la nuca, apaguen los celulares. La mala forma que tuvieron de irrumpir en un acto religioso tiene un fuerte olor político de represión. Es histórico. Nunca se había logrado un trabajo tan mancomunado de fuerzas y logrando el desbaratamiento, en este caso, de una nueva asociación ilícita. Acá está todo legal, todos tenemos nuestros papeles en regla, no hay ninguna asociación ilícita. Como objetivo central, si se quiere, defender el derecho al trabajo. Que nadie sea ni coimeado por donde tiene que trabajar, ni apretado, y le cobren por lo que no deben cobrar. Vivimos de la feria. Si nos cortan la feria, yo mañana no como, mi familia no come. Bueno, es la segunda etapa de lo que estamos viendo en La Salada, Johnny, querido. Sí, hay mucha confusión en ese informe porque hay que separar lo que es la feria propiamente dicha de lo que está afuera. Afuera. La investigación es sobre lo que pasa afuera, que es lo ilegal. Adentro vos tenés 20 hectáreas, las 3 ferias que son Punta Mogote, Océan y Urcupiña. Este hombre Antequera era el gerenciador de Urcupiña. 40.000 puestos, un alquiler que va de 500 a 700 pesos por día. Eso no está en la investigación o tiene una investigación aparte por evasión, problema de las marcas. Lo que se investiga en esta causa, puertas que afuera, el fiscal Escalera, son los 7.000 puestos que están en la calle ocupados ilegalmente. Si vos ves, yo hoy tuve acceso a una parte de la causa, la cantidad de delitos que tiene cometido, según el fiscal Escalera, Enrique Antequera, al igual que Jorge Castillo, según la justicia, es impresionante. Ocupación ilegal de la calle, cobrar canon para puestos ilegales, esto que leías vos recién, cobrar el estacionamiento ilegal, que es la mafia de los trapitos, mandar barras para amenazar, para cobrar justamente este tipo de deudas, el peaje para que mecheras y ponguistas puedan un free pass para robar. ¿Sí? Bueno, vos pagás, podés robar por acá. Le cobraban a los ladrones para que roben. No solo eso, un canon para levantadores de juego clandestino. Todo esto está enumerado en la causa. Ventas de drogas en los puestos. Y otra cosa más muy fuerte, marcar a los turistas, para los que compraban mucho, los que venían desde Chile o incluso desde algunas provincias, decían, este compró mucho, lo marco para que lo puedan robar después afuera. Por todo esto, detuvieron a Antequera y antes a Castillo. La figura es asociación ilícita. Además se dice, Débora, que la gente que venía con efectivo, porque solamente se utiliza efectivo, abordaban los micros
Y les robaban todo también. Claro, lo que describe Johnny es un verdadero accionar mafioso, ¿no es cierto? Nadie lo puede desconocer. Estamos hablando de trata, de narcotráfico, de venta ilegal de mercadería. Uno se pregunta por qué ahora, ¿no? El accionar de la justicia respecto de estas verdaderas organizaciones delictivas. Y me parece que la explicación la dieron en estos días las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires cuando hablaban del cambio de María del Carmen Falvo, que es la procuradora en la provincia de Buenos Aires, por Contegrán, ¿no? Y cómo las autoridades políticas junto con la justicia habían tomado la decisión de ir contra estas verdaderas mafias. Y en el medio, los barras, que es algo que ayer también señalaba Gustavo, ¿no? Y que lo va a explicar muy bien, porque en el medio, por supuesto que estamos en desacuerdo que haya 7.000 puesteros que no puedan trabajar, pero tampoco esas son las condiciones porque los están llevando a cabo una situación ilícita, los están maltratando, les están cobrando un peaje. ¿Qué pasa con las barras bravas? Porque hablaste de Boca, de los Andes, de Temperley. Y de River. Y de River metidas ahí. Recuerden lo que fue la primera causa, pues son dos causas distintas. Una es la causa de Castillo y otra es la causa Antequera. De hecho, no la lleva el mismo juez. Son dos causas totalmente distintas. En la causa de Castillo, en aquel momento, la justicia dijo, según la justicia, todavía estamos en etapa probatoria, Castillo, Jorge y su sobrino, básicamente su sobrino Adrián, manejan todo lo que tiene que ver con los puestos de la calle, con la barra brava de River, una facción de la barra brava de River, de ingeniero Bulge, que es manejada por un hombre muy fuerte en la tribuna de River, que se llama Rodolfo Solís y le dicen Javito. Él tenía un grupo que apretaba a todos los puesteros para el cobro. Tenía otro grupo que llamaban Los Cucos, que estaba a mando de Leonardo Gaitán, que reunía todo lo que era la barra de Temperley y la barra de los Andes. Y ellos no solo eran los que robaban, como bien contaba Johnny, a los contingentes que venían del interior con mucho dinero a llevarse la mercadería, les robaban. Primero cuando llegaban parte del dinero y cuando se iban les robaban la mercadería. O sea que los robaban dos veces. Y la gente lo que y después gastaba lo devolvía en el robo. Sí. Y después ellos obviamente se quedaban con la mercadería a la cual después en los propios puestos de ellos en la salada la volvían a vender. Era un círculo increíble. Impecable, cero gasto, ¿no? Sí. Increíble. La justicia tiene probado, según la justicia, que los barras, no estamos hablando de las grandes organizaciones, los barras, la organización mafiosa de estos barras recaudaba 6 millones de pesos por mes. 6 millones de pesos por mes solamente. Pero en aquel momento, cuando saltó todo lo de supuestamente la organización liderada por la familia Castillo, acá nosotros dijimos, se están olvidando de una parte. Porque nadie está nombrando la barra de Boca. Y los que caminamos toda esa zona, y venimos investigando hace rato, sabemos que la parte del León es la barra de Boca. Y es la barra de Boca en su relación con Enrique Antequera, que extrañamente estaba afuera, y uno no entendía si había o no una protección política. Claro, que porque uno suponía. Tardó, ¿no? Tardó. Bueno, ¿quién empujó esto? ¿Quién? Elisa Carrió. La que realmente empujó esta segunda parte de la causa fue Elisa Carrió con el procurador, como bien decía Débora, Contegrán. A partir de ahí, Elisa Carrió dijo, señores, yo voy a denunciar toda la complicidad política si no van sobre la otra parte de la salada. Finalmente fueron sobre la otra parte de la salada. Ayer a la noche cayó Enrique Antequera y junto a él cayeron 5 de los barras más poderosos que existen hoy por hoy en la barra brava de Boca. Hay que marcarlo. Reato, estamos hablando de un negocio de 600.000 pesos, lo multiplicamos por 10 ferias, son 6 millones. Hablamos de barras bravas y hablamos de gente que cuando la tenés que meter encuadrar dentro de un delito es siempre asociación ilícita. Sí, claro, es un hecho con varias aristas, ¿no? Toda la investigación judicial, social, porque mucha gente va y compra ahí, también revela alguna cosa. Hecho político, que es la cobertura política, policial, una verdadera mafia. Y esto evidencia que el Estado estuvo o está o sigue estando, tal vez no ahora, muy ausente en ese sector y que son estas reyes y virreyes los que dominan un amplio territorio y un amplio negocio. O muy presente porque por ahí es un negocio fantástico para muchos. Entonces, más que no vemos nada, estamos metidos con los beneficios. ¿Cómo anda, señora? Muy bien. Sí, yo creo que son buenas noticias estas. La de Castillo, la de Antequera. Yo también tengo la información que Elisa Carrió ha impulsado junto con Contegrán esta investigación a fondo. Y además me parece que estamos encontrando o empezando a encontrar el hilo de cercar de alguna manera a las barras bravas
que siempre han actuado con una impunidad y una protección política muy grande, y este es el comienzo, digo el comienzo, de algo que puede cambiar. Y nosotros como ciudadanos no sabemos que todo esto es ilegal, que hay barras, que hay gente extorsionada, que hay puesteros. ¿Cómo te va, Fede? Porque pareciera como que nos estamos desayunando de una realidad que tal vez la conocíamos todos, ¿no? Mira, el tema es viejo y se puede historizar, y es interesante cómo se fue deteriorando la Argentina. Vos pensás que la Salada eran piletas públicas, fantásticas, donde iba la gente más humilde, y en nombre de los pobres, del Proyecto Nacional y Popular, se terminó convirtiendo en estos 12 últimos años eso, en un terreno completamente privatizado, manejado por las mafias, esta connivencia de los narcos, los barras, los pungas, los punteros, lo peor de la política. Yo creo que la Salada es una buena síntesis de lo que fueron estos 12 últimos años. Me parece que se sintetiza perfectamente bien como en nombre de lo nacional y popular. Lo que se hizo fue quitarle derechos justamente a los más pobres que tenían un lugar de recreación fantástico y convertir eso en un aguantadero y en un lugar. Además, la gente ahí trabaja en condiciones insalubres. Sí, bajo mucha presión. En condiciones de esclavitud, en golpes. Exactamente. Entonces, gente que ha sido maltratada por no poder pagar en tiempo y forma, claro, cosas por el estilo, ¿no? Lejos de ser algo, digamos, en favor de los más pobres o desfavorecidos, al contrario, es un sistema de explotación sistemático de los que menos tienen. No es la única, porque tenemos muchas saladitas por todo el país. Luis, esto traducilo en números. ¿Cuánto mueve dentro de lo ilegal? Porque me imagino que la parte interna, como dice Johnny, hay gente que paga, hay monotributo social, claro, hay puesteros que hacen su negocio como corresponde y viven dignamente de eso. ¿Cómo es esto? Mira, la Salada es una réplica de lo que es el país. El país te mata hoy con impuestos y después te los roba porque cuando te cobra para darte salud, educación y seguridad, vos tenés que contratar vigilancia privada, tenés que una cobertura. Claro, o sea que te saca la plata y después te roba la mercadería que te da por la plata. Es el mismo modelo argentino, se tradujo en la Salada. Los altos impuestos, la carga tributaria, hace que todo valga muchísimo más. Entonces surgen las Saladas como un modelo de defensa contra un sistema mafioso como es el del Estado, el de cobrarte un impuesto y no darte el servicio que te promete. Eso es una trama mafiosa. La Salada replica eso. Y si vos ves la Argentina, todas las organizaciones, casi todas, están organizadas en defensa propia de un Estado mafioso. Porque un Estado que lleva el 50% de tu sueldo, a cambio de no darte lo que te promete, es extorsión. Sí, termina siendo una estafa. Yo me quedo con lo que plantea Gustavo, porque estamos hablando de nombres peligrosos, enquistados no solo en el fútbol, porque los padecemos en el fútbol, sino que vean lo que es Barra Brava, porque dice, che, el Barra es el que va a todos lados, el que lleva las banderas, el que defiende a los clubes, el que está en todos estos curros. Déjame agregar algo, porque en la causa, en el dictamen del juez Vitale, el juez Vitale habla directamente de un estado parapolicial. Digo, esto de nosotros siempre decíamos, hoy está en una causa judicial. El juez Vitale dice, esto es un estado parapolicial manejado por un grupo de Barra Bravas que ejerce su propia ley en el territorio. Una ley, obviamente, al amparo de lo que ha sido la complicidad política y la policía que lo ha permitido. Ahora, no se veía esto antes, vos lo dijiste antes. Mirá, el que cae de la barra de Boca, el más importante, se llama Marcelo Aravena, el manco de Lomas, como le dicen, porque su asiento fuerte es en Loma de Zamora. Estuvo condenado a 18 años de prisión por el asesinato de 2 hinchas de River. Salió, volvió a armar su grupo de la barra, le ofreció a Antequera la seguridad privada, lo contratan, ¿sabés cómo le pagaron? Con un viaje all inclusive al Mundial de Sudáfrica. Fueron 29 barras que tienen todo este negocio de la Salada, 29 barras financiados por el grupo de la Salada al Mundial de Sudáfrica. Volvieron y siguieron cometiendo todo tipo de tropolías al amparo de una cantidad de dinero impresionante. Fíjate lo que mueven, no solo mueven todo lo que tiene que ver con la extorsión, sino que también mueven la droga, el narcomenudeo y dinero falso, a tal punto que, por ejemplo, cuando viajó Boca el año pasado a jugar la semifinal de Copa Libertadores a Ecuador, a Marcelo Aravena y a Santiago Vélez, que son los que la justicia se indica como los capos de la barra de Boca que manejan todo ese sector de la Salada, los agarraron en Ecuador
por manejar $20.000 falsos. Estaban comprando en un shopping de Quito electrónica, ropa, con $20.000 falsos. La misma plata que después ponen en este circuito. Ya vengo por acá, Gaby. Doctor Jerome, un gusto verlo. ¿Cómo le va? Tal, Pablo. La justicia, ¿qué puede hacer? Porque nosotros somos ciudadanos, vemos cosas, nosotros somos periodistas, podemos denunciar hasta un punto, pero la justicia estuvo como ausente en todo esto. Este es el punto. Recién yo los escuchaba especialmente a Débora, que dijo, ¿por qué no lo hizo antes? Y la reflexión que hay que hacer es esta. Parecería que la justicia, si el poder político no la acompaña, no actúa. Entonces, recién cuando ve en el poder político que hay voluntad de hacer algo, entonces la justicia aparece lenta, perezosa, y no solo en esta causa, en tantas otras. Esto no es la función de la justicia, Pablo. No, la justicia tendría que investigarlo. La justicia tiene que investigar sea cual sea el color del gobierno que esté en funciones, porque la justicia se supone que es un poder independiente. Pues no. Nos demuestran, como siempre ha pasado y lamentablemente es una constante, que la justicia en definitiva depende. En este caso, enhorabuena, porque esto nos trae dos cosas. Primero, que el gobierno, por lo menos de la provincia, en este momento está empeñado en una lucha contra las mafias. Y esto es muy positivo. Muy positivo porque realmente tenemos mafias enquistadas en los Barra Bravas y en tantos otros cuerpos. Es que es un negocio brutal. Pero me gusta lo que abre el doctor, porque si no es por los informes periodísticos, ya estoy, Diego, si no es por algún diputado, si no es por alguna diputada, estamos todos en otro mundo. ¿Cómo le va, señor? Vos sabés que la venta neta de lo que se vendía en la Salada era exactamente igual, un poco más grande que la de todos los shopping de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de shopping enormes, que son manzanas enteras. ¿La misma cantidad? La misma cantidad de dinero. El dinero es en realidad superior. Es decir, que vos calculás la organización que tiene que haber para poder vender esa plata. Sí. Eso, quiero decirte, que eso que está pasando ahí, si vos te parás en la luna y mirás para abajo, lo ves. No hay forma de que el poder político no sepa lo que estaba pasando ahí durante todos estos años, y que la policía no lo sepa, y que la justicia no lo sepa. Digamos, es como esconder un elefante acá en el medio del salón. Y si te dicen no nos podemos meter, porque viste que antes te decían, che, a las villas no podemos entrar. Para eso no hay ninguna duda que tiene que haber. No es la mirada para otro lado del poder político, porque el poder político, si hay algo que no hace, es mirar para el otro lado gratis. Si mira para otro lado, es parte del sistema. Si no, no lo mira para otro lado. O mira para que le pongan la plata. Ahí tenés el poder político, tenés la justicia, tenés la policía, la CIDE, la prefectura, los intendentes. Preguntate, Pablo, ¿por qué el fiscal Escalera pudo avanzar ahora? ¿Por qué el fiscal general Contegrán dijo, bueno, muchachos, ahora sí avancemos? ¿Por qué lo que decía Débora de que la fiscal general anterior, María del Carmen Falvo, decía, bueno, avancen un poquitito más o menos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes eran los intendentes? ¿Quiénes eran los recaudadores paralelos de esa gran caja semejante a la del grupo IRSA, semejante a la de Elstein? Claro, ¿a dónde va toda esa plata? Mirá, los Barras, nosotros descubrimos, Gustavo mucho antes porque lo investigó, me parece cuando mataron a Mariano Ferreira, que no eran, como dijo alguna vez un expresidente o una expresidenta, grupitos que alegremente van a la cancha a victoriar a su equipo, a alentar, sino organizaciones muy pesadas que venden droga, que recaudan a través de los trapitos, que extorsionan a jugadores de fútbol, que mueven micros para llenar actos políticos y que son grupos de choque de intendentes y de sindicatos. Acá, en esta guerra, por a ver quién se quedaba con la mafia de los trapitos, hubo 5 muertos. Es que es un negocio, Johnny, brutal. Imagínate, 600 lucas cada vez que abre la feria. Vengo con la dama y el señor. ¿Cómo están por acá? Muy bien. No tiene solamente que ver con lo que todos conocíamos, periodistas y en todo caso los ciudadanos comunes y corrientes, de lo que pasa con el negocio de la Salada, la evasión de impuestos y la economía informal que en definitiva se fue replicando en todo el país y hasta ha llegado a misiones comerciales oficiales a otros países. Lo que estamos hablando hoy es de una fuerza parapolicial, como bien decía Gustavo, y esto tiene que ver no solamente con una mirada que ha hecho la política comunal, los intendentes que fueron pasando en Lomas de Zamora, más la provincial. Antequera, hasta abril de este año, tuvo peso político en el partido de Lomas de Zamora y fue pasando por precandidaturas, no las actuales, sino en años anteriores, precandidaturas a intendencia, fue precandidato a diputado provincial. Digamos, no hay nadie en el espacio político
de un color o de otro, que no supiera quién es Antequera y que no supieran quién es Jorge Castillo. En todo caso, la evasión es el menor de los problemas. Sí, parecía el Pese a único, que es ¿no? un monto descomunal que vendría muy bien para ayuda social, digamos, si tuviéramos que cuantificar toda esta millonada. ¿Te acordás que pero Montoya contó que el día que fue lo recibieron a huevazos? Tal cual. Pero el gran peso de todo esto es el peso policial y delictivo que tienen estas fuerzas y que la verdad es que no es que el Estado estaba ausente, el Estado estaba más presente que nunca. Lo que pasa que miraban hacia otro lado Eso es bueno, justamente por la plata cambiemos que el estaba tiempo. cubierta. Estado presente. Era socio. Ausente no, Digamos, Diego. ausente Para no, mí estaba muy claro. primero digo, lo que es ilegal está mal. Y la justicia tendrá que accionar por ello. Ahora, hay temas que trascienden a la salada. Digo, evasión. Hay en grandes edificios Puerto Madero. En todos lados. En la zona de Plaza de Mayo, muy cerquita, hay cuestiones de evasión. Y en los principales lugares lujosos del país también hay evasión. Narcotráfico, lo mismo. Venden en Belgrano, en Las Canitas o en La Salada. Trapitos, yo recién tuve un entredicho con uno que me pidió plata mala acá a 2 cuadras. Digo, los trapitos también están acá, no en La Salada. Digo, es problema de todo. Es lo que también tiene La Salada. Ahora, con respecto a lo que decía los derechos, también hay que considerar, de los números, yo saqué del cable Telam, los números que voy a decir ahora, digo, si no consideran que son... Atención, los economistas. No, digo, acá, no lo digo, yo no los inventé, pero lo saqué de la agencia Telam, que es la agencia oficial, que seguro ahora funciona Beldi, muy bien, porque Nacho, es una nota atención. de hace muy poco tiempo, 71.500 millones de pesos en lo que mueve, 600.000 clientes. Estamos hablando no de 3 mafiosos que van... Hay 600.000 personas que convalidan este sistema de martes a jueves. 2 millones de personas, estamos hablando, los domingos. 30.000 talleres. Entonces, la problemática es, ¿y los 30.000 talleres que proveen de marcas, son todos legales o son clandestinos? 30.000 estamos hablando, La mayoría son 150.000 personas trabajan en los talleres. Y lo último, 400 micros, que también es laburo, 300 combis, que también es laburo, 6.000 vehículos, gente del interior que no tiene acceso, gente de pocos recursos Diego, que no pueden ir al shopping donde vamos todos nosotros, que puede comprar ropa. Y entonces, voy con Ignacio. analicemos la problemática del que tiene laburo, el que va a buscar ropa para revender y para laburar. Y también esto de lo narcotráfico, el trapito, todo eso. Pero la causa judicial no va sobre eso. Me gana porque está con mucha voz y yo poca. Pero perdón, lo que tenemos que dividir es lo que planteaba están Johnny. atacando algo porque saben que los shopping... Pero Diego, hay que plantear algo que plantea Johnny. Una cosa es adentro, Donde legal. todo eso que dijiste vos Sí, se los cumple. trapitos me molestan acá en Palermo No, también. tenés Entonces vamos a todos a razón. preocuparnos No, por los pero trapitos. una cosa es la salada adentro ¿Quién maneja legal los trapitos en Palermo y en Núñez? y otra cosa es la truchada de afuera. Eso también está mal. Y estará la barra brava de River y están todas las barras bravas metidas. No preso ninguno, ni Barra River, Pero ni cuando de Temple, ni fuimos, de los Andes. cuando ¿Cómo fuimos que a no? la legislatura... Los 5 presos ¿Pero son cómo? Boca. Pero estás loco, Diego. ¿Cómo que no? ¿Te recién vos o no? Perdóname, los 5 presos que están hoy presos por la causa nueva, la de Antequera, escuchá lo que yo digo, porque si no es un diálogo de sordos. Dije que hay 2 causas distintas. En la causa anterior, sí, 5 presos por la nueva causa son los 5 de la barra de Boca. Porque yo, ¿qué dije cuando empecé? Se ve que no lo escuchaste. Llamaba la atención que solo hubiesen ido sobre la barra de River, sobre la barra de los Andes y sobre la barra de Temperley en la anterior causa del mes pasado, donde ahí tenés 8 barras presos y 14 aún prófugos. Eso, y prófugos Gustavo, porque todavía tienen complicidad policial y complicidad Eso lo política. dijo Y no Gustavo solo Ferrer. hay que ir sobre los barras. Sí. Yo acá te dije hace mucho tiempo y te di el nombre. Se llama Hugo Fasone, el Tano Hugo Fasone, subdirector de drogas ilícitas de la bonaerense, en toda esa zona, Venden era los el que daba boliches a la toda esa noche cobertura. también. Ya sigo con esto. Ignacio, por favor. Y después quiero que ampliemos, porque investigan, entre otras cosas, Antequera, por cobrar peaje a ladrones, directamente a ladrones, y che, entren, roben a toda esta gente que viene a comprar, no Si saquen la roban a plata. todos no sería un negocio, no iría nadie si fuese todo... Bueno, ahora lo vamos a charlar. Ignacio, bienvenido. Gracias. Con respecto a las cifras que decía Diego, en realidad son de la CAME, ¿no? Es un relevamiento que hizo en todo el país, donde dice que hay 600 saladitas y manejan 70.000 millones de pesos. 600. Sí, en todo el país. Ahora, ¿por qué preocupa más una salada que todos esos negocios que dice que existe por ahí en barrios como Núñez o algunos de Capital Federal? Por el tamaño, porque Política. son 70.000 millones, perdón, 70.000 millones de pesos en 600 saladitas, y por la concentración, porque está concentrado en un solo lugar. Y lo que quedó demostrado acá es que durante los últimos 12 años se identificó este negocio como un polo o un centro que estaba favoreciendo la evasión fiscal, o que se estaba justificado, como decía Luis, por la evasión fiscal.
En realidad lo que se está develando ahora es justamente lo que esconde siempre el dinero negro. No es solamente la evasión fiscal, sino una serie de delitos que son, por ejemplo, bueno, el narcotráfico, la explotación laboral y el financiamiento de la política también a veces... Te doy otro dato. Que dividamos. Acordate el caso de los contenedores, ahora que yo Micheli. Que vamos a tocarlo porque después. el 80% antes era de China, que venía bajo la forma de flores de plástico para no pagar aranceles. Porque ¿Eso se vendía en la salada también? Sí. Ahora la salada, antes me decían, antes la salada era 80% chino, 20% nacional. Hoy es 80% nacional y 20% chino. Por eso puede hablar de los talleres clandestinos, porque antes no tenían razón de ser, porque se compraba todo en China y había un arreglo con la mafia de los contenedores. Igual yo quiero que dividamos lo que planteó Jonathan muy acertadamente. Una cosa es lo legal. Diego y yo fuimos a la Villa 31, donde hay una feria brutal. ¿Y cómo están organizados? Con monotributo social. Y nosotros la vimos también, Diego. Y una cosa es lo de adentro y una cosa es que vaya una barra de delincuentes afuera a montar paralelamente algo insólito. Voy con vos y ya estoy con Gabriela. Esta diferenciación, porque, no sé, creo que fue Seferino el primero que dijo, atención con la cuestión social. Acá, atención cuando aparecen shopping que te cobran un jean, 6.000, 7.000, 8.000 pesos. Y acá hay una cuestión social. Entonces, adentro de la feria, con violación a la ley de marcas, reconocida por el señor Castillo en el programa de Majul, esto lo dijo él, sí puede ser que violemos alguna que otra ley de marcas, estaba la cuestión social de gente... Puede ser, dijo. Sí, eso lo dijo en el textual. Había mucha gente que... Hay mucha gente, porque sigue funcionando adentro, que compra el jean, la ropa, el suéter, mucho más barato. Quiero ir al tema del peaje. Al igual que Castillo, el peaje para robar, el free pass para el robo, para que la gente lo entienda. Al igual que Castillo, Antequera contrató una empresa de seguridad privada que trabajaba como una especie de fuerza de choque. Se llama Baesoli Seguridad Privada SRL, que está en la causa, y la manejaba un comisario exonerado, un señor que se llama Luis Nelson Dávalos. Y está denunciado por coimas, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, algo parecido a lo que pasaba con las mecheras, ¿te acordás de ese video? Que las cagaban a palos a la señora. Y peajes. El peaje es esto, te pago y es zona libre para que vos robes y hagas lo que quieras. Un comisario exonerado hacía esto, no adentro, Diego, sino en la calle, en esos 7.000 puestos que estaban afuera. Pero a ver, los conceptos, es una mafia. Y siempre que hay mafia, hay ausencia del Estado como organización legal de una sociedad. Esto quiere decir, no quiere decir que haya ramas del Estado, policías, organismos de las comunas, que claro, hacen la vista gorda y coimean probablemente. Eso no tiene nada que ver con la ausencia del Estado. Quiero decir, no hay Estado, entonces hay mafia. Siempre que hay mafia, no hay Estado. Porque si no se confunde todo. Sí, yo creo que hay presencia porque justificamos y estamos haciendo algo por los pobres, entonces vale todo. Pero eso quién lo dice. No, porque vos en definitiva acá lo que estás generando es una asociación ilícita de punta a punta. Claro, de punta a punta. Todo mal. Vos te llevas un jean a 400, desde los talleres que venden y hacen su negocio ahí, hasta estos tipos que son lo peor de lo peor. Gaby, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué pensás de todo esto? Que parece tan cercano y tan lejano a la vez. Me parece, bueno, esto sucede en toda Latinoamérica. Sí. O sea, uno si lo va a mirar, está replicado en todos los países de Latinoamérica. Y lo que a mí más me asusta en realidad es cuánto, digamos, hoy están implicados hoy los barras, lo que era el fútbol para la familia argentina. Entonces, yo como espectadora miro todo lo que pasa en la salada y a esto se le suma el fútbol. Nada, es realmente triste porque vos estás invitando a todos los chicos argentinos a replicar la misma situación. Sí, y cuando marcás lo de Latinoamérica es utilizar a mucha gente con pocos recursos a tener que sobrevivir como puede, porque las condiciones adentro y afuera son malas. No se podrían crear, digamos, lugares, zonas francas donde, o sea, yo creo que hay en algún lugar donde esto se puede regularizar. Pero yo no sé si hoy en la Argentina se puede volver atrás con todo lo que existe hoy dentro de la salada. Sí, Claudio, podemos, porque cuando vimos el tema de los manteros, también discutíamos si el mantero era una persona que se rebuscaba y vivía como podía o tenía que pagar un peaje, tenía que pagar una organización.
¿Te acordás que también fue un escándalo? Porque ¿Qué estás viendo de todo esto? Es una trampa habitual. Una trampa es algo en lo que vos o la paradoja, vos te movés y rompés, te movés para otro lado y volvés a romper. Algo de lo que considerás valioso tenés que destruir o tenés que dejar que ocurra. Una de las dos cosas. La asociación ilícita es crimen organizado, para bajarlo un poco del lenguaje jurídico a lo que podamos comprender todos. Es una estructura que se va solidificando con el tiempo, que es un vehículo para cometer cualquier cantidad de delitos. Cuanto más compleja es esa estructura, esa asociación, más delitos podés cometer. Entonces empieza a pasar el contrabando, empieza a pasar la droga, hacemos un peaje, robamos a los que entran, robamos a los que salen, etcétera, etcétera. Por supuesto, lo que vos me decías, eso se monta, en general se confunde, se camufla, se superpone con otra estructura que en general tiene que ver con las necesidades económicas o sociales de mucha gente. Esto pasa, lo hemos visto muchas veces con la droga en las barriadas acá del conurbano, pero lo vimos en Colombia, lo vimos en México, etcétera, etcétera, donde el puntero, que si generalmente vira en dealer, es el tipo que organiza la cosa y dice, bueno, la gente no tiene, entonces viene el dealer y dice, yo arreglo esto. Yo comenté acá hace unos meses que tuve oportunidad de estar en La Salada haciendo una cobertura para Clarín en el 2004, que era el momento en el que estaba la transición entre el adentro y el afuera. La Salada lleva muchos años, es más viejo todavía de lo que vos decías. La transición esa de las piletas fue en los años 80. Ya en los 90 había comenzado los negocios y después explota y se transforma en esta máquina fabulosa que vimos. Pero esa noche Castillo me dice, mirá, esta gente acá afuera yo no sé lo que hace. Sí, están acá en la calle, nosotros estamos adentro, estos afuera, etc. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando vos ibas a hablar con los puesteros de afuera te decían, mirá, nosotros no... 7.000, ¿eh? 7.000 nosotros estamos afuera. acá y cuando nos dicen así, nos tenemos que ir o tenemos que llegar. Jonathan me muestra los números de esta gente que son impresionantes. Eso Castillo. Esto es solo Jorge Castillo, como hace Feynman. Yo tengo mal pulso. Ahí Mirá, está. Ahí se ve, no sé, te lo leo. Crédito de La Salada, Chancherías Pork, El Cóndor, El Saladito, El Volcán, LS Groups, La Salada de Cuyo, La Salada Publicidad, La Salada Salud. 14 empresas, más una empresa offshore en Panamá. Manley Service Asset Corp. Tremendo, ¿eh? Su mujer tiene 5 empresas más. La pobreza, esa maquinaria de la que hablaba Claudio. Pablo, hay dos delitos centrales, ¿no? De los que tendríamos que hablar. Por un lado, la extorsión. ¿A quiénes extorsionaba? A los trabajadores, utilizando estas necesidades gente sociales. Humilde. Bueno, justamente, extorsionarlos a ellos para pagar el puesto o te fajan o te terminan robando o andas a ver cómo terminas. Y por otro lado, cohecho. Tanto Antequera como Castillo están denunciados por cohecho. O sea, ellos no recibían coimas, ellos las pagaban. ¿A quién las pagaban? Digamos, no las pagaban a los trabajadores, las pagaban a un poder que los terminaba apañando. Exacto. Decía Gaby, y hablaba de Latinoamérica, ustedes saben que hay una situación tremenda en Venezuela. Ya les vamos a contar porque casi no llegan aviones del mundo, hay un aislamiento total. Pero hace minutos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo una advertencia y dijo que tal vez la parte hasta ahora no pensada, que es la militar, podría entrar en Venezuela. Informe. We have many options for Venezuela. And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away. And the people are suffering and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. U.S.-led, President? Say? That would be a U.S.-led military operation? We don't talk about it, but a military operation and military option is certainly something that we could pursue. Maradona golpea de nuevo. Maradona versus Capriles. Round 2. Viva Chávez, viva Maduro, viva la revolución. Diego. Si Maradona quiere venir, yo personalmente voy y lo busco en el aeropuerto y lo llevo para que vea la situación de Venezuela. Yo les preguntaría a esos que dicen defender a Maduro
si ellos viven al mes con $15. Facebook de Diego Maradona. Capriles, conmigo no te victimices. Yo sé muy bien lo que es vivir con 7 hermanos y no tener nada para comer. Ojalá hubiésemos tenido esos $15. La diferencia entre vos y yo es que yo no me vendí nunca. ¡Viva Maduro! Cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre. ¿Está dispuesto a asesinar sociedad civil venezolana? Hay una falta de humanidad. El Puma Rodríguez, las palabras de Maradona dan ganas de vomitar. Ir a matar venezolanos que están en contra del asesino de Maduro, eres igual de asesino. Se comunicó con Maduro, porque Diego es chavista. Una vez por semana hablan con Nicolás. Con Nicolás estamos recorriendo un camino muy bueno, muy bueno. Él está luchando mucho y yo estoy al lado de él. ¿Te duele que alguien que no está viviendo en un país no tenga la humanidad que se debe tener? Porque son chicos, son los estudiantes que se han rebelado. Por eso me molesta tanto que se defienda lo indefendible. Yo veo a Maradona como una persona capitalista 100%. Él atesora su dinero. Tuit de José Luis Chilaver. Maradona está quemado y es normal que apoye a los asesinos de la gente de Venezuela. Habla en contra del imperialismo, pero vive en Dubái. ¿Por qué no le das toda tu riqueza al pueblo venezolano? Bueno, acá tenemos dos puntas, una de último momento que es Trump y otra Maradona que armó un escándalo con sus declaraciones. Bueno, lo de Trump es una locura porque no sería más que echarle ni al fuego. Acá dijimos cuando se cuestionaba qué podría hacer la comunidad internacional, que la verdad que cualquier eventual embargo, sanción económica de los Estados Unidos hacia Venezuela no haría, primero, más que empeorar la situación humanitaria, que es el problema más grave de desabastecimiento, la gente, alimentos, medicinas, lo más elemental, y además darle a Maduro esta opción de victimización al estilo de los Castro en Cuba con el famoso embargo, ¿no? Que no ha hecho más que someterse permanentemente a esta idea de que es una víctima del imperio. Bueno, Trump juega con fuego realmente. Los días pasan, el Papa apareció, algunos dicen tarde. ¿Qué estás viendo vos, Clara? Mira, yo estoy viendo una situación muy crítica, muy difícil. Creo que Venezuela está al borde de una guerra civil. Absolutamente. Trump y los Estados Unidos y la intervención militar no harían otra cosa que empeorar y además no les corresponde estar allí. Y creo que la comunidad internacional, y creo que sería un buen test para Latinoamérica, para el Mercosur y las organizaciones latinoamericanas, tener alguna influencia en Venezuela. Lamentablemente no lo estamos logrando. Yo veo que pasan los días, Fede, van pasando las semanas y no pasa nada. La situación es crítica. Ahora algunos sostienen que también hay un pedido de Maduro para una charla con Trump. Y además se metió Diego en el medio que armó una revolución. Mira, bueno, lo de Diego es más o menos pintoresco, pero no tiene relevancia en el mapa político y menos internacional. Ahora, sí es grave lo de Trump, porque le da la oportunidad a Maduro de verse confrontado a un espejo, ¿no? Es decir, me parece que el peligro es que con esto se eternice la dictadura en Venezuela. Porque me parece que a Estados Unidos en un punto, a Trump puntualmente, le conviene crear estos fantasmas. Me parece que para Estados Unidos fue bueno confrontar con Cuba durante tantos años y tener a Cuba como ese cuco. Yo no sé si alguna vez quiso intervenir Estados Unidos en Cuba. Sería no solamente un error que Trump interviniera en Venezuela, no creo que lo vaya a hacer, pero me parece que no hace más que prestarle argumentos a Maduro. Ahora bien, que eso no nos haga soslayar lo que está pasando en Venezuela. Venezuela se convirtió en una dictadura lisa y llana. Pero no avanza, porque si no se mete uno, no se mete nadie. Bueno, lo que pasa es que yo creo que pasando la semana estamos cada vez peor. Es fundamental lo que da el resto del continente. Es fundamental el papel de América Latina. Ahora estamos viendo que en Uruguay se abrió un debate, digamos, completamente estéril. Me parece que es necesario que Latinoamérica se pronuncie en contra de las dictaduras. Y Venezuela es una dictadura, quiero decir, una dictadura igual a la que fue la dictadura de Pinochet en Chile, igual a la dictadura de Videla acá en la Argentina. Digamos, no tiene ninguna legitimidad porque se acaba de intervenir el Parlamento, se militarizó el Parlamento, hay cientos de muertos. Está disuelto el Congreso. Represión, está disuelto el Congreso. Sí, y quiero preguntar lo de Maradona porque no es un tema menor, porque muchos acusan a Maradona de haber cobrado un dinero muy fuerte por parte de este gobierno en la Copa o algo por el estilo. Y Diego también es defensor de cosas como estas, insólitas, pero es un tipo que pone corazón y tal vez va
y arriesga demasiado o apuesta demasiado en algo que quedó mal. Con respecto a lo de Trump, yo creo que sería muy torpe otra vez la estrategia geopolítica de hacer una nueva Cuba. Sería muy torpe porque victimizás y porque le das argumentos para la perpetuidad. En esto yo coincido con lo que dice Federico y con lo que dice Débora. Pero Venezuela está cada día más aislada y se está pareciendo lamentablemente cada vez más a Cuba, Paulo. ¿Hoy no podemos volar de acá? No, de Argentina no, porque Aerolíneas suspendió los vuelos. Pero no es solo Aerolíneas Argentinas. Air Canada, Lufthansa, que es Alemania, Alitalia, LATAM, que es Chile y Brasil, Gol, líneas aéreas, Delta, que es Estados Unidos, Avianca, que es Colombia, que creo que un presidente nuestro la conoce, Aeroméxico. O sea, un país aislado. Todas estas líneas aéreas que te nombré no están viajando a Venezuela. Y hoy Nicolás Maduro, presidente, mandó un proyecto de ley, ya no al Congreso, porque el Congreso no existe más, sino a la Asamblea Constituyente, donde dice textualmente: queda prohibido salir a la calle para expresar intolerancia / odio. Será capturado y juzgado la persona con penas de, escuchá, 15, 20 a 25 años de cárcel. Ahora tenemos un argentino. ¿Hay alguien que está de acuerdo con lo de Maradona acá? ¿Hay alguien que está de acuerdo con lo de Maradona acá? Por supuesto. Claro. Cuando a mí me da mucha pena. Te conozco. No, yo siempre digo, quiero retroceder para llegar a Maradona. Me da mucha pena lo que está pasando en Venezuela. Lo que sí pretendo es una salida pacífica y de diálogo. No sé si es posible, pero digo, lo que uno desea es que no haya más muertes. No, y que dialoguen de todos. Ningún tipo, pero que se llegue con el Papa, como sea, pero que se termine toda la violencia en Venezuela. He escuchado analistas internacionales que se han sentado acá y hasta algún que otro partícipe de la discusión de Venezuela en todos los medios de comunicación, solicitando un gesto mucho más severo por parte de algunos países. Hasta han marcado de tibio nuestro país por las señales que han dado de repudio a Venezuela. Y entre esos pedidos era que accione, que tomen cartas en el asunto Estados Unidos. Sabiendo quién es el presidente, es Trump el presidente. Y yo lo dije acá, algunos se rieron, otros ya no. ¿Qué están buscando? Que actúe Estados Unidos y que invada, que mata, que tire bombas. Recordemos que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, mató a 20 millones de personas en el mundo. Entonces, o que no le compre el petróleo, todo, qué sé yo, Afganistán, Irak, Siria, todo lo que ha hecho Estados Unidos, digo, no solo simplemente Estados Unidos. Bueno, pero digo, solamente No, en cuestiones. no es solo Estados ¿Sabes por qué voy a esto? Porque voy a Maradona. Maradona tiene la libertad de hablar, si bien habla desde Dubái, compartimos algunas contradicciones de Diego, que siempre ha sido así, pero Diego es así y lo amamos así. Digo, tampoco hablar de Estados Unidos, el Puma Rodríguez o Mario Alberto Kempes viviendo en Estados Unidos, que es el país más genocida que hay en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Diego tampoco vive en los Venezuela. niños sirios son de segundo y los venezolanos son de primero. Diego vive en Todas Dubái, las muertes están mal. Todas. Pero todas las muertes están mal. Entonces no salte el Puma, no salte Kempes. Esa no es la contradicción de Maradona, está todo bien. Si él vive, no importa acá Maradona, la contradicción de Maradona. No, porque salió el tema de Maradona. Hola, el tema amor. no son los Rolls Royce de Diego y los 20 empleados que tiene en Dubái. El tema es defender a una dictadura que tiene el 51% de los quirófanos de los hospitales públicos no operativos, el 78% de los hospitales sin gasas. Eso es defender lo indefendible, es defender la crisis humanitaria. Si Diego tiene un Rolls Royce, bueno, ¿por qué él no puede defender? la Porque contradicción tiene plata, chiquitita porque interior. es... Te acabo de decir que ese no es el problema. El problema es defender la crisis humanitaria. El problema es defender Impresionante. un Estado inviable. Venezuela se convirtió Eso es para en un vos, estado... Diego, tendrá. No, para mí Igual no. ¿Por qué se defiende de los fanatismos cosas? Yo estoy más de acuerdo con lo que plantea Johnny. Hay cosas donde si es blanco, si es negro, es negro. La verdad es que, a ver, el mundo hoy está con esta complicación que nos lleva a una guerra tremenda en si vos pensás diferente, yo te mato. No podés vivir, no podés existir. Y si yo pienso diferente, vos me matás a mí. Y esto no pasa solo, digamos, en Venezuela, sino que está pasando en el mundo entero. Yo creo que Estados Unidos no es el único país genocida. No dije el único, pero es el máximo. Pero no sé si es el máximo, Participa Branca, porque en la todo. verdad es que tenemos que gusta, me meto investigar militarmente. realmente todo lo que está pasando, quién es el que banca el ISIS, qué es lo que hizo Venezuela. Venezuela ha bancado muchísimas células terroristas. Entonces, digamos, no seamos tan inocentes en un marco internacional tan complejo. Hoy la realidad es en dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir. Si uno piensa diferente, entonces vos no Diálogo, tenés derecho, claro. no tenés derecho a comer ni a alimentar a tus hijos, que esto es lo que está pasando en Venezuela. Yo conocí Venezuela, lo conocí a Chávez y realmente no entiendo qué es lo que llevó a Venezuela a esta... Maduro, claro, Maduro no es Chávez, correcto. Yo también conocí Venezuela. Bueno, entonces no termino de entender qué fue lo que pasó. Entonces, a ver, si uno tiene que poner un poco de criterio, si uno tiene que alimentar comida, a los chicos, medicamentos. alimentar
Y que Maduro dialogue, porque dialogue. Tampoco, Gaby, ese es otro de los temas. Maduro no dialoga, está encerrado en los suyos. Yo creo que el primer error es decir que Maduro no tiene nada que ver con Chávez. Es decir, Maduro está ahí por Chávez. Claro. Es decir, no, es una consecuencia no solamente de una decisión personal del propio Chávez, Chávez sino que además lo bendice para no ser... solamente eso, sino que cuando vos armás un partido político y que tiene una ideología, una forma de pensar, y no dejás que la gente crezca, que tenga democracia interna, que se vaya nutriendo por la propia capacidad de la gente, y vos lo manejás autocráticamente, terminás en un... Eso le pasó a todos. Hasta a Perón le pasó eso. Es decir, no hay forma de que si los partidos no tienen democracia interna y se funcionan con, ¿cómo se llamaba el verticalismo, ese tipo de cosas, terminás tarde o temprano en estas cosas, en que se elige a la gente por la cara, se elige porque lo dijo el otro. Digamos, hay una cosa que tiene que ver con los populismos latinoamericanos, donde terminan si Perón obviamente no es Chávez y Perón no es ni cerca Maduro. No, ninguno de los peronistas que vinieron después le llegan a Perón a los talones. Pero de alguna manera el que sembró de alguna forma lo que pasó después es Perón, y el que sembró en Venezuela lo que pasó en Venezuela es Chávez. Pero ¿por qué lo blanquean a Chávez a través de Maduro? A ver, por supuesto que porque Chávez se lo tenés que presentó comparar. a 14 elecciones, lo hemos dicho muchas veces. Las ganó. Pero, por supuesto. Ahora, el cercenamiento de las libertades públicas, el cercenamiento de la libertad de expresión comenzó durante el gobierno de Hugo Chávez, primero con el canal RCTV, cuyos dueños fueron obligados a salir del país. Lo mismo pasó con Globovisión, a quien obligaron a venderla a empresarios chavistas. Reporteros Sin Fronteras denunció ya desde aquellos tiempos, estamos hablando pleno gobierno de Chávez, que los periodistas que intentaban cubrir la oposición o lo que pasaba en Venezuela, distinto al régimen o al gobierno en ese momento de Hugo Chávez, sufrían amedrentamientos, secuestros, encarcelamiento. Está el número 173 de 180 Venezuela en libertad de expresión. Entonces, eso pasaba durante el gobierno de Chávez. Pero ahora llegamos a un límite absoluto. Carlos, te quiero preguntar, por tu experiencia... No me vas a dejar hablar. Sí, pero para arrancar, te quiero preguntar... Escuché si vos, y yo también... escuché. Yo también. Qué bravo vino, ¿eh? Pero vos paramos del populismo explica cualquier cosa en el mundo. Ahora me explicás, pero ¿vos creías que lo del Papa ahora la última vez iba a frenar esto? Porque el Papa no avaló la constituyente, Maduro fue por arriba del Papa. Sí, lo que pasa es que, mira, hay formas de analizar esto. Desde el individuo llamado líder o como quieras llamarlo a Maduro, donde la paranoia avanza cada vez más, esto está absolutamente demostrado, el aislamiento y demás te lleva a un grado de locura absoluto. Pero creo que ese es un análisis, pero no completa todo el análisis. Se preguntaba la señora Gabriela que no sabía cómo había caído Venezuela en esto. En realidad es una larga historia de Venezuela, inclusive antes del Caracazo, que es la posibilidad que le da a Chávez de hacer el golpe militar. Creo que ni siquiera es comparable, ahí tengo un matiz con respecto a usted, ni siquiera es comparable lo de Cuba que ocurrió durante la Guerra Fría. Hoy no hay una Guerra Fría, hay multipolaridades muy densas. No se sabe Putin para dónde va a ir, no se sabe exactamente el señor Trump dónde va a ir, pero te diría, la historia latinoamericana, objetivamente, y esto yo se lo dije al general Vernon Walters, que no voy a explicar ahora quién es, pero un importante hombre de la inteligencia norteamericana, se lo dije en la cara. Estados Unidos de América, y no soy antiimperialista tampoco, Estados Unidos de América intervino en el continente nuestro aproximadamente en el siglo XX en 148 operaciones. Epa. En todas le fue como el culo. Por ejemplo, Panamá. Se quiso meter en Nicaragua. En Nicaragua se hizo un grupo contadora para tratar de dar una solución política a esto, no la intervención militar. En las intervenciones militares terminaron todas mal, terminaron todas peor. Entonces, yo lo que te digo es, no comparemos lo de Cuba, porque inclusive un presidente argentino como Arturo Frondizi le recomendó a Kennedy que no lo echara en los brazos de la Unión Soviética. Pero no nos quedamos mucho... pero son los procesos. No, pero perdón, no nos quedamos mucho en eso y no avanzamos, porque hay un montón de gente que no come, que no viaja, que no... Yo tomaría muy en serio las palabras de Trump, porque hoy estuvo reunido con el secretario de Estado y la embajadora ante la ONU, es decir, no es un exabrupto. Y además hay un fracaso de todos los países de la región que no le encuentran la vuelta para frenar a Venezuela. No lo Por ahí frena no nadie. lo pueden hacer. El Papa amaga
y sigue durmiendo la siesta. Entonces, pues, lo de Trump sería tremendo, pero más allá de lo que nosotros opinemos, que estamos todos en contra y a favor de la paz y demás, es una posibilidad desde que lo dijo hoy, y lo dijo en ese contexto. Así que... ¿No tiene otra carta? Porque después quiero que vayamos al tema del Papa, porque acá dijimos que el Papa había estado muy blando, el Papa que ha resuelto muchos problemas. Después dijimos, llega tarde, Maduro ni lo escuchó, porque a los 2 minutos estaba con el juramento de los constituyentes. Lo que plantea Reato, sin ir a una cuestión militar, cortándole el chorro al petróleo. Sí, mirá. ¿No lo condicionás? Operación militar, ¿eh? Yo jamás ya estoy con el doctor, ¿eh? Nunca más en mi vida voy a relativizar la palabra de Trump por el simple hecho de que el tipo no, yo creo que no está muy bien y todo lo que dijo finalmente lo cumplió y ahora está empezando a hacer el muro. Entonces, yo digo siempre, cuidado. Calma. Dejemos de subestimar porque subestimamos. No iba a ganar, este tipo está loco, pum, ganó. No va a hacer el muro, empezó a hacer el muro. No se va a pelear con los medios, se peleó con todos los medios. Entonces lo que digo es, como dice Reato, prudencia y calma. ¿Qué me lleva a pensar, a tener una esperanza, a decir, no, este tipo no puede hacer una intervención militar? El tema del petróleo. El centro de gravedad geopolítico Estados Unidos, Venezuela, es el petróleo. El 92% de las exportaciones de Venezuela es petróleo y el 40% va a Estados Unidos. Digamos que hay un caño que va directo a Texas. La filial de PDVSA se llama Citgo Petróleo. Eso te hace pensar que no haría una acción militar, al contrario. Si me dejás completar, tiene tres refinerías. Tiene 3 refinerías. ¿Dónde? En Texas, en Illinois y en Luisiana. Tiene 15.000 estaciones de servicio. El petróleo de Venezuela, de PDVSA... En Estados Unidos. En Estados Unidos. Brancatelli puede decir, no, bueno, al contrario, justamente por eso puede invadir. Y yo digo, no, justamente por eso puede garantizarse que esa nafta barata le siga entrando a Venezuela. Hoy dijo Trump, Venezuela está en nuestro límite. Eso es lo que considera Estados Unidos y muchos venezolanos consideran eso, que son limítrofes de Estados Unidos. Y además muchos venezolanos tienen cada vez más poder en Miami, por ejemplo. Está lleno. Casi más poder que el lobby cubano. Exacto. Entonces yo diría... Lo que ha salido de Venezuela ha sido toda la gente joven, lo que está viviendo hoy Venezuela es toda la gente mayor. Lo que está el gran exilio que ha tenido Esto que está diciendo Gabriela es muy importante porque la gente con recursos, que también tendría que estar en su país, se pudo ir. Y se quedó en el país la gente. Es un éxodo brutal. Claro, la gente sin recursos. 2 millones de personas. 2 millones, la gente muy mayor y la gente que hoy es pobre. Porque no hay que decir, como ayer decía Toti Flores acá en el programa, son pobres circunstanciales. Acá en la Argentina vienen jóvenes que no tienen nada, pero se escapan y tienen la familia allá con la ilusión, doctor, de poder mandar algún dinero desde acá a Venezuela. Por supuesto. Ahora, hay algo, primero que coincido con Johnny en cuanto a que a Estados Unidos no ha tenido ningún corte en el incremento de la producción de petróleo, le ha seguido llegando a los Estados Unidos sin ningún problema. Entonces, no encuentro que ese sea el problema para hacer una operación militar. ¿Sabes por qué? Porque no tiene petróleo sustituto. Claro. No tiene un petróleo más barato sustituto a ese. Entonces, exactamente. Pero hay otra cosa que quiero referirme y es el hecho de que no haya una unidad en América para oponerse a la dictadura, para reclamar por las muertes, por todas estas violaciones a los derechos humanos, etc. Y esa no unanimidad, ¿por qué se da? Porque justo y lamentablemente hay que decirlo, los gobiernos de izquierda no condenan al régimen de Maduro y se han abstenido de hacerlo. Aquí tenemos a Bolivia. A Bolivia, a Uruguay. Que Uruguay en la última reunión del Mercosur, con anterioridad a esta, que se han reunido y han aprobado el excluirlo, Uruguay ejerció su influencia y el Mercosur no lo excluyó en la anterior reunión. Ahora que hubo una revolución interna en el sentido de la palabra, en el cual gente que estaba en contra dentro del interior del Frente Amplio, gente que apoya a Mujica, se opusieron a la decisión de Tabaré. Entonces, hay países, Bolivia negó, siendo en la OEA la reunión de la OEA para que se trate Ecuador el tema. Ahora con más o menos. Ecuador más o menos. Entonces, esa falta de unanimidad de los países americanos para condenar a Venezuela es algo que está utilizando
el dictador, porque es un dictador, un tirano este hombre, porque no respeta ni la ley ni la justicia. Y una persona que no respeta ni la ley ni la justicia, un régimen es una dictadura. Nadie me sigue cuando yo pregunto, por lo menos yo, si alguien esperaba algo más del Papa. Los noto a todos como... Yo esperaba más, porque... No, porque este es noto el que están territorio todos como del no, Papa. no. El Papa es argentino, creo que lo pero sigue es muy siendo. complejo, Este es el territorio el Papa natural. No es un Entonces, mago, es muy compleja la relación. Es compleja todo lo que sea, pero él es latinoamericano y no puede darse el gusto que su papado sea manchado por una intervención norteamericana justo en Venezuela, que es un país Pero católico. no se da para Juan Pablo II, ¿cuánto tardó para derrocar el régimen en Polonia? ¿Y qué Sí, tiene pero que acá ver? Argentina vino en 10 minutos, Nos salvó de la guerra con Chile. Eso es otra Acababa cosa. de llegar, Eso es otra cosa. le habían puesto la Pero pincha son- de papa ¿Pero qué y tiene dijo, que voy ver? corriendo para Eso, allá. no va a después comparar volvió régimen para parar la guerra de las comunista. Malvinas. Mucha En lentitud, Polonia Papa, con este chico, este es Pero un bueno, payaso. no, ya sé que la culpa, como Y Polonia dijo el estaba en la Unión doctor, Soviética que atrás. el Maduro doctor es un que fue payaso. de la dictadura. ¿Sabés por qué? Porque el lo de doctor Venezuela... dijo que la culpa la tienen los izquierdistas nada más. Yo preguntaría qué hicieron los derechistas en el continente. eso es cierto. No, No, olviden. también Yo no dije que Venezuela no culpa. seamos, por Eso es favor, cierto. macartistas. Pero lo de no Chávez es dije eso. bastante No, fácil. yo lo que dije Sí, fue todos los que gobiernos- los gobiernos Yo de no soy izquierda, izquierdista, le aclaro. Soy que los social gobiernos, cristiano. Peronista. que los gobiernos Y de aparte, izquierda pero no es ni de de América derecha ni de Latina izquierda. no quieren condenar la dictadura, no quieren condenar las muertes, no quieren determinar el estado de pobreza extremo en el que está Venezuela. Retomando Entonces, lo de Johnny con el ¿cómo puede petróleo. El ser? petróleo es muy importante, pero cada vez menos para Estados Unidos por la revolución que ha hecho con el petróleo no convencional. Además dicen que puede Después- venir de Canadá también. Sí. Después el tema es, Chávez es fácil, muy buen gobierno cuando el precio del petróleo Cierto, estaba en cierto. 143. Claro. Cuando cayó, mal gobierno, porque solo dependía de eso y solo había hecho eso. Entonces no es que Chávez era una luz y Maduro... Es lo mismo, digamos. En Hasta realidad- Maduro tiene más formación política porque es un cuadro comunista, diríamos. Pero No es muy- es un payaso desde el punto de vista que sin petróleo caro no es nada. No es nada. Lamentablemente para los venezolanos que no tienen ni para comer. planteabas del Sí. Papa. Yo creo que hubo una fenomenal falta de timing, lo digo con todo respeto, de la diplomacia vaticana, que se caracteriza por no tener esa falta de timing. Ha resuelto muchos La diplomacia litigios. del Vaticano es de las mejores del mundo. Sí, sí, de las sí. mejores del mundo. Y teniendo en cuenta que Es lo este único un que papa- hacen, ¿eh? Bueno, está bien, pero lo es, no seas malo. Pero teniendo en cuenta que el Papa es un animal político, ya lo era cuando era Jorge Mario Bergoglio en la Argentina, y siendo Papa mucho más, porque se metió en Israel-Palestina, hasta se metió con Chile-Bolivia, se metió con el tema del conflicto de Estados la Unidos, salida del Cuba, mar. Estados Unidos, Corea. Cuba, las dos Coreas, el paralelo, cualquier cantidad de conflictos, no voy a decir cuál es más grave, porque se van a enojar, pero digo, Pero todos en de la muchos misma no fue gravedad. exitoso, en muchos no fue exitoso. En muchos, pero se metió. No fue, pero al se metió, contrario. Débora, pero se metió. Entonces, llama la atención la lentitud con la que tomó un tema tan exasperante, donde hay muertos todos los días. Acá que hubo Sí, a mí dos, no me llama dos la intentos. atención. A mí no me llama la ¿Por qué? atención porque creo que el Papa se ha sentido cómodo interviniendo en conflictos internacionales en donde podía imponer, digamos, un Ideológicamente discurso más ideológico cercano, claro. que tenía que ver con responsabilizar al capitalismo salvaje, al imperio, al liberalismo económico. Y en el caso de Venezuela, esos argumentos no le alcanzan, no le sirven, sino todo lo contrario. Y ahí entró, me parece, el Papa en una Pero contradicción. me parece que pacificar un país, encontrar el diálogo entre los dos sectores, me parece para que perdió una Pablo, oportunidad. Dos cosas, Ya estoy. perdón. Sí. Más allá del diálogo, yo creo que lo que se impone ahora más que diálogo son elecciones. El que tiene que hablar es el pueblo. Tiene que haber elecciones, punto uno. Punto dos, me parece que la principal presión del Papa en este momento es la Iglesia de Venezuela. La Iglesia de Venezuela le marcó el paso al Papa y le dijo esto así no puede seguir. Yo creo que si el Papa se pronunció tarde, mal, fue porque la Iglesia de Venezuela lo presionó para eso. Entonces, Claro. me parece que hay una brecha muy grande entre la Iglesia de Venezuela y el propio Papa, que a decir de Lori Sanata, alguna simpatía... Y es populista, según Sanata. Bueno, el Papa. está bien. Vamos a discutir Él dijo que hay Él populismos lo dijo. buenos y populismos malos. Los populismos malos son los europeos y los populismos buenos son los latinoamericanos. Yo creo, como Débora, que creo que el caso Venezuela a él le pega en un problema ideológico. Y es raro porque el Papa, bien, no utiliza nunca esa palabra ideología porque dice lo que cuenta es la realidad. Bueno, acá hay 164 muertos. Eso es una realidad bastante importante, digo yo, para que el Papa sea un poquito más corajudo.
Ahora Trump se mete en su territorio, es probable que por acto reflejo él diga, acá pasa algo. Acá está pasando algo importante. Y donde está pasando algo importante en la Argentina tiene que ver con Santiago Maldonado. 10 días sin noticias, hoy una gran repercusión, marcha en la Plaza de Mayo y por supuesto un condimento político detrás de esta persona que no aparece. Tema de la noche.